La mañana del 9 de julio de 2025 en Madrid amaneció con un sol tímido, como si el astro rey estuviera tan expectante como los aficionados del Real Madrid por las noticias que corrían como pólvora en las redes sociales y los titulares de los principales diarios deportivos. La alineación confirmada para el próximo encuentro del equipo blanco en las semifinales del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain había caído como un rayo en la capital española, y no precisamente por su predictibilidad. Cambios inesperados, decisiones audaces y un nuevo aire en el banquillo con Xabi Alonso al mando tenían a los madridistas al borde de sus asientos, debatiendo en cada esquina, desde los bares de la Gran Vía hasta los grupos de WhatsApp de los socios del club. El Real Madrid, ese coloso del fútbol mundial, estaba a punto de enfrentarse a un desafío de proporciones épicas, y la formación elegida por el técnico español era, cuanto menos, un tema de conversación que amenazaba con eclipsar cualquier otra noticia del día. El Santiago Bernabéu, aunque no sería el escenario de este partido, parecía vibrar desde la distancia con la energía de los hinchas que ya imaginaban el césped del estadio estadounidense donde se jugaría el choque. Las redes sociales, especialmente X, estaban en ebullición. Un usuario, con el seudónimo de @alamadridsiempre, escribía: «Xabi Alonso ha perdido la cabeza o es un genio. Mbappé en el banquillo, esto es una ruleta rusa». Otro, @merengue de corazón, replicaba con un meme de un Ancelotti confundido mirando desde el cielo, como si el italiano, ahora exentrenador del equipo, estuviera juzgando las decisiones de su sucesor. Pero más allá del humor y las especulaciones, lo cierto es que la alineación confirmada traía consigo un giro táctico que pocos habían previsto, y las razones detrás de estas elecciones eran el verdadero meollo del asunto. La portería, como era de esperarse, estaría custodiada por Thibaut Courtois. El belga, un auténtico muro bajo los palos, había demostrado en los últimos partidos del Mundial de Clubes porque es considerado uno de los mejores arqueros del planeta. Sus paradas ante la Juventus en octavos de final, donde dejó la portería a cero, habían sido un recordatorio de su jerarquía. Courtois es como un seguro de vida, pero con guantes y más alto que tu jefe cuando te pide un informe a última hora, bromeaba un columnista de Marca en su crónica matutina. No había sorpresas en este puesto. El Madrid no pierde con Courtois desde mayo de 2023, y Xabi Alonso no tenía intención de experimentar con Andriy Lunin, quien, pese a su talento, seguía siendo la sombra del titán belga. En la defensa, la cosa se ponía más interesante. Xabi Alonso, en un movimiento que muchos catalogaron como una declaración de intenciones, apostaba por una línea de 4 con Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, Antonio Rüdiger y Asensio como centrales y Fran García en el lateral izquierdo. La inclusión de Alexander-Arnold, el flamante fichaje procedente del Liverpool, era una apuesta por la calidad en la salida de balón y la precisión en los pases largos, algo que el técnico español valora como si fuera el último café de la mañana. Sin embargo, la ausencia de Ferland Mendy en la expedición a Estados Unidos levantó cejas. ¿Mendy de vacaciones perpetuas o qué pasa aquí?, tuiteó un aficionado, acompañado de un emoji de una lupa. La realidad era menos conspirativa. Mendy no estaba en la lista por decisión técnica, y Fran García, con su velocidad y desborde, había convencido a Alonso tras su sólido desempeño contra Al Hilal. Los centrales, Rüdiger y Asensio, eran otro punto de inflexión. Rüdiger, el alemán con cara de pocos amigos y corazón de león, era un fijo indiscutible. Su capacidad para liderar la defensa, anticiparse a los delanteros y de vez en cuando meter un gol de cabeza en un córner lo convertían en el ancla del equipo. Sin embargo, la ausencia de Tchouaméni en el eje de la defensa, donde había jugado en encuentros anteriores, era un cambio que no pasó desapercibido. Alonso parecía querer reservar al francés para otra tarea, y pronto se descubriría cuál. En el mediocampo, el trío elegido por Xabi Alonso era una mezcla de músculo, visión y creatividad que prometía un duelo de alto voltaje contra el mediocampo del PSG. Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni y Jude Bellingham formaban el núcleo central, con Arda Güler como un cuarto mediocampista con libertad para flotar entre líneas. Valverde, el halcón, era el motor incansable, el jugador que corre como si el césped estuviera en llamas y aún así tiene la claridad para meter un pase de 40 metros al pie. Si Valverde no existiera, habría que inventarlo en un laboratorio con ADN de un maratonista y un GPS, bromeó un comentarista de Movistar. Tchouaméni, por su parte, se movía al pivote defensivo, un rol en el que su capacidad para cortar balones y distribuir con precisión sería clave frente a un PSG que, bajo las órdenes de Luis Enrique, apostaba por el control del balón.
Bellingham, el inglés que se había convertido en el alma del Madrid, era el eje de la creatividad. Su capacidad para romper líneas, llegar al área rival y hasta pelear balones como si fuera un defensa más lo hacían imprescindible. Sin embargo, la gran sorpresa en el mediocampo era Arda Güler. El joven turco, apodado el Mago por la prensa, había sido una de las revelaciones del torneo. Su visión de juego, su capacidad para encontrar espacios donde no los hay y su disparo de media distancia eran un arma que Alonso quería explotar. Güler es como un chef que te hace un plato estrella con los ingredientes que olvidaste en la nevera, escribió un columnista del Español y no estaba del todo equivocado. La decisión de darle la titularidad por encima de otros nombres más consolidados era un riesgo, pero también una muestra de la confianza que Alonso tenía en el joven. Y luego estaba el ataque. Aquí es donde las cejas de los aficionados se arquearon hasta el infinito y más allá. La alineación confirmada no incluía a Kylian Mbappé como titular. Sí, el francés, la estrella que había llegado al Madrid con la promesa de ser el heredero de Cristiano Ronaldo, estaría en el banquillo. En su lugar, Xabi Alonso optaba por un tridente formado por Vinicius Jr., Gonzalo García y el propio Bellingham, quien, aunque partía desde el mediocampo, tendría libertad para sumarse al ataque. Mbappé en el banquillo es como dejar a Picasso pintando paredes en blanco, tuiteó un usuario resumiendo el sentir de muchos. Sin embargo, la decisión tenía su lógica. Mbappé, que había sumado minutos en el partido contra la Juventus, aún no estaba al 100% tras un proceso vírico que lo había mermado en las últimas semanas. Alonso, fiel a su filosofía de no forzar a sus estrellas, prefería guardarlo como un as en la manga para la segunda mitad. Vinicius Jr., por su parte, era intocable. El brasileño, con su velocidad endiablada y su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1, era el arma principal del Madrid en ataque. Vinicius no juega, Vinicius baila, y los defensas son los que terminan mareados, comentó un narrador de ESPN tras su actuación contra Al Hilal, donde había marcado un gol y dado una asistencia. Gonzalo García, el joven canterano, era la otra gran sorpresa. Su inclusión por encima de nombres como Rodrigo o Endrick era una apuesta arriesgada, pero no carente de sentido. Gonzalo había mostrado un instinto goleador notable en los partidos previos, y su capacidad para presionar a los defensas rivales encajaba con el plan de Alonso de ahogar al PSG desde el primer minuto. El banquillo, por cierto, era una auténtica pólvora. Mbappé, Rodrigo, Endrick, Luka Modric, quien, a sus 40 años, seguía siendo un recurso de lujo, y otros nombres como Brahim Díaz y Víctor Muñoz esperaban su momento. Es como tener un arsenal nuclear y decidir empezar con una onda, bromeó un periodista de Marca, aunque todos sabían que Alonso no era de los que dejaba nada al azar. La presencia de canteranos como Mestre, Jacobo Ramón y Yusi en la convocatoria también hablaba del enfoque de Alonso, una mezcla de veteranía y juventud, de experiencia y hambre. Las reacciones no se hicieron esperar. En las tertulias matutinas, los analistas se dividían entre los que aplaudían la valentía de Alonso y los que lo acusaban de jugar con fuego. Dejar a Mbappé fuera es una declaración de principios. Nadie es más grande que el equipo, dijo un exjugador madridista en la cadena SER. Otros, sin embargo, veían en la alineación un riesgo innecesario. Si el PSG te pinta la cara en los primeros 20 minutos, no hay Mbappé que te salve, advirtió un columnista de AS. En X, los memes no paraban, desde imágenes de Mbappé mirando al horizonte con cara de aburrimiento hasta montajes de Xabi Alonso como un chef preparando una receta imposible. El contexto del partido añadía aún más picante. El PSG, con Luis Enrique en el banquillo, llegaba con un equipo plagado de estrellas y un sistema de juego que había desarmado a rivales en el torneo. La ausencia de Diogo Jota, fallecido trágicamente junto a su hermano André Silva, había sido un golpe duro para el fútbol mundial, y el Madrid había rendido homenaje al portugués con un emotivo mensaje en sus redes oficiales. Sin embargo, en lo estrictamente deportivo, el PSG no se compadecía. Con jugadores como Ousmane Dembélé, Vitinha y un rejuvenecido Marco Asensio, los parisinos eran un rival temido. Es como enfrentarte a un Transformer que cambia de forma cada 5 minutos, comentó un analista del Chiringuito, resumiendo la versatilidad del equipo francés. La prensa también especulaba sobre el impacto de los fichajes recientes del Madrid. Trent Alexander-Arnold, Dean Wixen y el joven Rachad Fetal, recién llegado de la Almería,
eran parte de la renovación que el club había emprendido para la temporada 2025 a 2026. Según Fabrizio Romano, el traspaso de Fetal por 6 millones de euros era una apuesta a futuro, pero no estaba en la convocatoria para este partido. Álvaro Carreras, otro nombre en el radar del Madrid, aún no había cerrado su fichaje, aunque las negociaciones con el Benfica estaban avanzadas. El Madrid no para de construir, es como si Florentino Pérez tuviera un Lego infinito, bromeó un usuario en X. En el plano táctico, la alineación sugería un 4-3-3 con matices. La presencia de Güler como un mediapunta flotante podía transformar el esquema en un 4-2-3-1 en ciertos momentos, con Bellingham sumándose al ataque y Valverde y Tchouaméni cubriendo las espaldas. La idea de Alonso parecía clara: controlar el mediocampo, presionar alto y aprovechar la velocidad de Vinicius y Gonzalo en las transiciones. Es un ajedrez de alta velocidad, y Alonso está moviendo las piezas como si fuera Carlsen, escribió un columnista de El Mundo. Sin embargo, el riesgo estaba en la falta de rodaje de algunos jugadores, como Wigsen y Güler, frente a un rival tan experimentado como el PSG. Los aficionados, mientras tanto, se preparaban para el partido como si fuera una final de Champions. En los bares de Madrid, las cervezas se servían con un lado de nerviosismo. Si ganamos, invito a la próxima ronda. Si perdemos, me escondo en el baño, bromeó un hincha en un bar cerca del Bernabéu. Las casas de apuestas, por su parte, daban al Madrid como ligero favorito, pero el empate no era una opción descabellada. Es un partido de esos en los que el primer error te manda a casa con la maleta llena de excusas, comentó un apostador en un foro online. En resumen, la alineación confirmada del Real Madrid para el choque contra el PSG era un rompecabezas fascinante. Courtois en la portería, Alexander-Arnold, Rudiger, Wigsen y Fran García en defensa, Valverde, Tchouaméni, Bellingham y Güler en el mediocampo, y Vinicius Jr. y Gonzalo García en ataque, con Bellingham como falso 9 en ciertos momentos. Mbappé, Rodrigo y Modric esperaban en el banquillo, listos para cambiar el rumbo del partido si las cosas se ponían feas. Xabi Alonso, en su primer gran examen como técnico del Madrid, había tirado los dados con una mezcla de audacia y cálculo. Si salía bien, sería un genio. Si salía mal, los memes en X no tendrían piedad. Lo único seguro era que el mundo del fútbol estaría pegado a la pantalla, esperando ver si el Real Madrid podía seguir escribiendo su leyenda en el Mundial de Clubes. Lo único seguro era que el mundo del fútbol estaría pegado a la pantalla, esperando ver si el Real Madrid podía seguir escribiendo su leyenda en el Mundial de Clubes. La alineación, con su mezcla de veteranos y promesas, reflejaba la filosofía de Xabi Alonso, un equilibrio entre la solidez de los nombres consagrados y la frescura de los jóvenes que buscan su lugar en la historia del club. Cada decisión en la formación tenía una lógica detrás, pero también un riesgo implícito, y los detalles de estas elecciones eran los que alimentaban las discusiones interminables entre los aficionados, los analistas y hasta los taxistas de Madrid, que parecían tener un doctorado en táctica futbolística. Thibaut Courtois, por ejemplo, no solo era un seguro en la portería, sino también un líder silencioso. Su presencia intimidaba a los delanteros rivales, que sabían que cualquier disparo debía ser perfecto para superar sus manos de gigante. En los entrenamientos previos al partido, Courtois había estado especialmente concentrado, trabajando en penaltis y saques largos, consciente de que un solo error en un torneo como el Mundial de Clubes podía costar caro. Es como un portero de hockey, pero con mejor estilo, bromeó un periodista de ESPN, recordando una parada imposible del belga en la final de la Champions de 2022. Su rol no era solo parar balones, sino también iniciar jugadas desde atrás, algo que Alonso valoraba enormemente en su esquema. En la defensa, la elección de Trent Alexander-Arnold como lateral derecho era un guiño al fútbol moderno. El inglés, conocido por sus pases quirúrgicos y su visión de juego, no solo defendía, sino que actuaba como un mediocampista adicional cuando el Madrid tenía el balón. En los últimos partidos, se le había visto ensayando centros milimétricos que buscaban la cabeza de Rudiger o la llegada de Bellingham al área. Sin embargo, su inclusión no estaba exenta de críticas. Algunos aficionados recordaban su irregularidad defensiva en el Liverpool y en X circulaba un comentario que decía: Trent es un genio con el balón, pero si Dembélé lo encara, va a necesitar un GPS para encontrarlo. Alonso, sin embargo, confiaba en que la presencia de Rudiger y Wigsen en el centro le daría la cobertura necesaria. Antonio Rudiger, por su parte, era el gladiador de la zaga.
Su intensidad en los duelos individuales y su capacidad para anticiparse a los movimientos de los delanteros lo convertían en un pilar inamovible. En los entrenamientos se le había visto corrigiendo a Wigsen en pequeños detalles de posicionamiento, como un hermano mayor guiando a su aprendiz. Dean Wigsen, el joven neerlandés, aportaba una calma que contrastaba con la ferocidad de Rudiger. Su habilidad para leer el juego y salir jugando desde atrás era un complemento perfecto, aunque su falta de experiencia en partidos de esta magnitud era un punto de preocupación. Si Wigsen aguanta la presión del PSG, el Madrid tiene central para una década, escribió un analista en El País, resumiendo el potencial del joven. Fran García, en el lateral izquierdo, era la elección más inesperada de la defensa. El canterano, conocido por su velocidad y su capacidad para sumarse al ataque, había ganado la confianza de Alonso tras una serie de actuaciones sólidas en el torneo. Su duelo contra Achraf Hakimi, el lateral derecho del PSG, prometía ser uno de los puntos calientes del partido. Fran es como un cohete con botas, pero Hakimi no es precisamente un cono de entrenamiento, comentó un tertuliano en Radio Marca. La decisión de dejar a Ferland Mendy fuera de la alineación no era solo táctica, sino también una señal de que Alonso estaba dispuesto a apostar por la cantera, algo que resonaba bien entre los socios del club. En el mediocampo, la presencia de Federico Valverde era como tener un pulmón extra en el equipo. El uruguayo no solo corría incansablemente, sino que también aportaba calidad en la distribución y un disparo de media distancia que podía cambiar el rumbo de un partido. En los últimos entrenamientos se le había visto practicando pases diagonales hacia Vinicius, buscando explotar los espacios que dejaran los defensas del PSG. Aurelien Tchouaméni, por su parte, era el ancla que permitía al resto del equipo tomar riesgos. Su capacidad para recuperar balones y mantener la compostura bajo presión era crucial, especialmente contra un mediocampo parisino que incluía a jugadores como Vitinha y Warren Zaïre-Emery. Tchouaméni es como un guardaespaldas, no lo notas hasta que alguien intenta pasar, bromeó un usuario en X. Jude Bellingham, el corazón del mediocampo, era el jugador que todos los ojos seguían. Su capacidad para aparecer en el momento justo, ya sea para robar un balón, asistir o marcar, lo había convertido en el favorito de la afición. En los partidos previos del Mundial de Clubes, Bellingham había demostrado que no solo era un mediocampista, sino también un líder. En una jugada contra Al Hilal, había recorrido 60 metros para recuperar un balón perdido, ganándose una ovación en las gradas. Bellingham no juega, Bellingham protagoniza, escribió un columnista de Mundo Deportivo, y no exageraba. Su rol en la alineación de Alonso era flexible. Partía desde el mediocampo, pero con libertad para sumarse al ataque, casi como un falso 9 en ciertos momentos. Arda Güler, la joya turca, era el elemento impredecible del mediocampo. Su inclusión en la titularidad era una apuesta arriesgada, pero los entrenamientos previos habían mostrado que Güler estaba listo para el desafío. Su visión de juego, combinada con un toque de balón que recordaba a los grandes creadores del pasado, lo convertía en una amenaza constante. En un amistoso reciente, había marcado un golazo desde fuera del área que dejó a todos boquiabiertos, y en X, un vídeo de esa jugada se había viralizado con el pie de foto. Güler no es humano, es un generador de highlights. Sin embargo, su juventud y su falta de experiencia en partidos de esta envergadura eran un riesgo que Alonso estaba dispuesto a asumir. En el ataque, Vinicius Jr. era el arma letal. El brasileño, con su regate endiablado y su capacidad para dejar en ridículo a los defensas, era el jugador que todos los rivales temían. En los últimos partidos había perfeccionado su definición, un aspecto que antes era su talón de Aquiles. Vinicius ya no solo baila, ahora también factura, comentó un narrador de DAZN tras un gol suyo contra la Juventus. Su conexión con Bellingham y Güler en los entrenamientos había sido uno de los puntos fuertes del equipo, y Alonso esperaba que esa química se tradujera en el césped. Gonzalo García, el canterano que completaba el tridente ofensivo, era el gran desconocido para muchos. Su inclusión en la alineación había sorprendido incluso a los más fieles seguidores del Castilla. Sin embargo, sus números en el torneo hablaban por sí solos, 2 goles y una asistencia en 3 partidos. Su capacidad para presionar a los defensas y su olfato goleador eran justo lo que Alonso necesitaba para complementar a Vinicius. Gonzalo es como ese compañero de trabajo que nadie nota hasta que entrega el proyecto perfecto, bromeó un periodista de El Confidencial. Su duelo contra los centrales del PSG,
probablemente Marquinhos y Lucas Beraldo, sería una prueba de fuego. La ausencia de Kylian Mbappé en el once titular seguía siendo el tema más candente. Aunque su proceso vírico era la razón oficial, algunos especulaban que Alonso quería enviar un mensaje al vestuario. Nadie, ni siquiera una superestrella como Mbappé, estaba por encima del equipo. En los entrenamientos, Mbappé había participado con normalidad, pero su intensidad no era la habitual. Es mejor tener a un Mbappé al 80% en el banquillo que al 60% en el campo, explicó un analista en Cadena COPE, respaldando la decisión del técnico. Sin embargo, los aficionados no podían evitar imaginar al francés entrando en la segunda mitad, con el partido empatado, listo para desatar el caos. El banquillo del Madrid era un lujo que pocos equipos podían igualar. Además de Mbappé, Rodrigo ofrecía desborde y experiencia, Endrick aportaba frescura y descaro, y Luka Modric, a sus 40 años, seguía siendo una fuente de calma y precisión. Modric entra al campo y el balón empieza a hablar croata, bromeó un usuario en X, acompañando el comentario con un vídeo de un pase imposible del veterano. Brahim Díaz y Víctor Muñoz, otros nombres en la banca, también podían cambiar el rumbo del partido con su creatividad y trabajo. El plan táctico de Alonso parecía diseñado para neutralizar las fortalezas del PSG. La presión alta de Vinicius y Gonzalo, combinada con la intensidad de Valverde y Tchouaméni en el mediocampo, buscaba ahogar la salida de balón parisina. Güler y Bellingham, con su capacidad para encontrar espacios, serían clave para conectar con los atacantes y generar peligro. En defensa, la solidez de Rudiger y la inteligencia de Wixen debían contener a un Dembélé que llegaba en racha. Es como un puzzle. Si todas las piezas encajan, el Madrid puede pintar un cuadro maestro, escribió un columnista de La Vanguardia. Fuera del césped, el ambiente en Madrid era eléctrico. Los bares del centro ya estaban llenos de aficionados discutiendo la alineación, mientras las tiendas oficiales del club vendían camisetas de Alexander-Arnold y Güler a un ritmo frenético. En las redes, los hashtags almohadilla ala Madrid y almohadilla Mundial de Clubes dominaban las tendencias y los memes sobre Mbappé en el banquillo seguían multiplicándose. Si Alonso gana con esta alineación, le hacemos una estatua al lado de la de Di Stéfano, tuiteó un hincha, resumiendo el sentimiento de optimismo y nerviosismo que envolvía a la afición. El duelo contra el PSG no era solo un partido, era una declaración de intenciones. El Real Madrid, con su nueva generación de talentos y un entrenador que no temía tomar decisiones arriesgadas, estaba listo para demostrar que seguía siendo el rey del fútbol mundial. Cada jugador, desde Courtois hasta Gonzalo, tenía un rol claro en el esquema de Alonso, y cada detalle, desde los pases de Trent hasta los sprints de Vinicius, podía ser decisivo. El mundo esperaba, y el Bernabéu, aunque estuviera a miles de kilómetros, latía con la misma intensidad que sus hinchas.